Y ya estamos en contacto con Gervasio Muñoz, al que le damos los muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Bien, bien. Voy a empezar por una parte un poco anecdótica, dado que venimos con un programa Dale, muy intenso, y te voy a dale. preguntar, ¿por qué te dicen el Robin Hood de los inquilinos? No, son esos títulos raros de Clarín. Eh, pero si querés te cuento cómo fue eso. A ver cómo fue. Vino un periodista de Clarín al local nuestro, de Inquilinos Agrupados, porque él tenía un problema con la propietaria de su departamento. Y bueno, estábamos ahí atendiendo a los inquilinos, asesorando, y vio un poco cómo funcionaba eso y eligió titular de esa forma. Mm. Que son esas cosas de Clarín. Bueno, no, pero es bastante interesante porque en general lo que todos tenemos en la cabeza sobre Robin Hood es un justiciero, de manera tal que equilibraba lo que la propia sociedad había desequilibrado y entonces le daba a los pobres lo que le sobraba a los ricos. Sí, sí, Así que una eso, tarea difícil en estos tiempos. tarea difícil, está muy, muy difícil, porque la avaricia de los Porque los ricos es ricos infinita. hoy tienen mucho más y los pobres hoy tienen mucho menos también. Así es, así es. Escúchame, hay un informe, no importa el origen, no lo voy a dar, lo podríamos dar, pero que apareció en todos lados, donde dice que los alquileres han subido en el área del AMBA un 125% interanual. Lógicamente que ni el ingreso de un trabajador en blanco y menos en negro, ni de un jubilado, ni de nadie, ni de ninguna ¿Mm? familia de clase media se ha incrementado en semejante magnitud. ¿Cómo se hace hoy para vivir teniendo que pagar alquileres tan altos? No, es muy difícil y la situación es muy, pero muy difícil. De todas formas, a mí me gustaría aclarar algo sobre ese informe, si me permitís, Sí, Mario. claro. Lo que viene sucediendo a partir de que se votó la ley de alquileres, de que entró en vigencia, es que algunas empresas, como Zona Pro y Mercado Libre, empezaron a dar informes todos los meses de que los alquileres aumentan muchísimo, ¿sí? Pero para que tengas una idea, lo que mide Mercado Libre son los avisos que se publican en esa página y Zona Pro lo mismo. O sea que si yo entro ahora a Mercado Libre y publico que un monoambiente sale 300.000 pesos del alquiler, Mercado Libre va a decir que un monoambiente es a 300.000 pesos, Ujú. ¿sí? Yo creo que es una operación fuerte de esos sectores para seguir planteando que la culpa de los aumentos es de la ley de alquileres, porque empezaron en ese momento, porque hacen encuestas, porque hacen informes de opinión en contra de la ley de alquileres, etcétera. Ahora, dicho esto, por supuesto que los alquileres aumentan muchísimo, hay un incumplimiento muy importante de la ley de alquileres, que no hay control, y lo que sucede entonces es que cada vez es más difícil alquilar, pagar el alquiler, y que uno va suspendiendo otros gastos para poder seguir pagando un lugar donde vivir, ¿no? Ujú. Pongamos un caso concreto. Una persona, lógicamente que los barrios de capital, vamos a capital, pero los barrios de capital no tienen el mismo costo conforme sea Liniers o sea Palermo o lo que fuera. Pero digamos un tres ambientes en capital para una familia tipo de 4 personas, más o menos, ¿en qué valores está? Y yo te diría que 70, 80.000 pesos. 70, o sea que una familia tiene que tener más de, qué sé yo, superar los 200.000 pesos de ingreso para poder Ex- bancarlo. Como mínimo, sí. Sí. Eh, Tenés que tener en cuenta que por lo general un salario entero se dedica para pagar el alquiler y el otro para vivir mal, para vivir mal, Claro, obviamente. porque, Eh, y lo que está de fondo acá, me parece que la discusión de fondo acá es que tenemos un país que se está inquilinizando, o sea que cada vez hay más inquilinos, menos propietarios con más propiedades, lo que hablábamos al principio, ¿no? La ujú, desigualdad. Y todavía no es política de Estado. La ley de alquileres se votó, pero no es una herramienta del Estado para intervenir sobre algo tan fundamental como es un lugar donde vivir, ¿no? claro.
Sí, sí, cuando está en la Constitución, previsto en la Constitución Nacional, de manera que el Estado está obligado a actuar en ese mercado. No es un mercado indiferente para el Estado. Claro, lo que pasa es que creo yo que hay como una idea un poco antigua de que la única forma de acceder a la vivienda es a través del crédito comprándotela, ¿no? Y Ujú. ese mundo ya no existe. Y entonces, como ese mundo no existe, hay que intervenir fuerte en la renta. Bueno, hasta que eso no suceda, la situación va a seguir siendo muy muy difícil. Vos decís, acceder a la vivienda propia se ha hecho muy difícil porque ha desaparecido el crédito en la Argentina. Nosotros tenemos aquí un invitado que quizás lo conozcas porque se dedica al tema de la vivienda, que es Ricardo Inti Alper, que él sostiene que si esos 8,8 billones de pesos que están en el Banco Central creando artificialmente nueva moneda a tasas de interés real de más del 100%, si eso se volcara a construir nuevas viviendas o ampliar algunas viviendas, eso podría lógicamente generar un boom en la construcción de viviendas y que también la gente pudiera acceder a su propia vivienda. ¿Cómo ves? ¿O han estudiado este tema ustedes? Sí, yo no creo que sea así, la verdad. Creo que viviendas hay. Uno camina por las ciudades del país y las ve en construcción. Sin ir más lejos, la ciudad de Buenos Aires. Uno camina por la ciudad y en cada cuadra hay una construcción de edificios. El tema es la distribución. Mm, Porque además plantear que el Banco Central va a gastar ese dinero en construcción de vivienda es ficticio. No va a suceder nunca. Entonces, mientras que eso no suceda, hay que intervenir en la realidad. Y la realidad es que en la ciudad de Buenos Aires, para darte solo un ejemplo, ¿no? Pero tenés 1,5 millones de viviendas y sí. somos 3 millones de habitantes, o sea, una vivienda cada 2 personas. Ujú. Por lo tanto, lo que falta no son viviendas, lo que falta es intervenir en la regulación para que se pueda acceder a esas viviendas. Nosotros presentamos ahora un proyecto para la ciudad para que 340.000 viviendas que están vacías en la ciudad haya que ponerlas en alquiler a un precio muy bajo. Esa es una forma y es la forma que hace el mundo Claro, también, no es un invento nuestro. sí, sí. Por lo tanto, yo no creo que haya que construir, porque se construye. Lo que creo que hace falta es distribuir. Es como plantear que como la leche está cara, y entonces un montón de sectores de la Argentina no pueden acceder a comprar ni siquiera leche, entonces hay que darle una vaca a cada familia. Y la verdad que eso no va a suceder. Lo que hay que hacer es regular el precio de la leche para que todos lo puedan comprar y regular las ganancias de ese sector, ¿no? Bueno, con la vivienda pasa exactamente lo mismo. Se necesita Gervasio, un control de precios. cómo se explica 340.000 viviendas? Porque la verdad que tener una vivienda, yo tengo mi vivienda, ¿verdad? No tengo otra Sí. vivienda, pero ya mi vivienda me genera un buen nivel de gastos. Supongo que si tuviera, pongamos por caso que no lo tengo, pero un departamento me generaría, bueno, un montón de gastos desde las expensas. ¿Cómo sostienen 340.000 viviendas los propietarios sin ponerlas en alquiler, sin que les den un beneficio? Porque no son propietarios que necesiten dinero de renta, son sectores muy concentrados de la economía, los que construyen y los que construyen en pesos y apenas terminan de construir en pesos, todo eso se dolariza porque desde la dictadura en Argentina la vivienda está dolarizada. Ujú. Entonces, si vos tenés sobre todo el sector agropecuario, que es el que construye, ¿no? Y que tiene excedente en pesos y construye para dolarizar ese excedente en pesos, no necesita alguien que le pague las expensas o que le dé 50.000, 60.000 pesos por mes de alquiler. ¿Sí? Bueno, entonces como se va profundizando la concentración de la riqueza, Ujú. esa concentración en algunos casos se da en concentración de viviendas. Entonces, no, el mapa de la vivienda está cambiando completamente, en donde, en donde quienes se adueñan de las viviendas son sectores económicos, no como antes, o como vos que dabas tu ejemplo, se compraban una casa y vivían ahí adentro. En la ciudad de Buenos Aires, en el año 2000 había 68% de propietarios, hoy hay 50% de propietarios. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que regular e intervenir, ¿no? Claro,
Sí, sí, o sea que la vivienda es una reserva de valor que en definitiva tiene un fondo especulativo para aquellos sectores concentrados de la economía. Eso sería la Exacto, explicación. Ujú. exacto. Claro, mira, en el censo del 91, en la ciudad de Buenos Aires había 40.000 viviendas vacías. En el 2010 había 340.000, que es cuando se hace, a partir de 2006 empieza el boom de la construcción, ¿no? Sí. Bueno, se construye para dejar vacío, esa es la realidad. En Argentina hay 2,5 millones de viviendas vacías. Rosario, es un escándalo lo que está sucediendo. Lo que yo quiero decirte es que hoy hay más viviendas que hogares, Ujú. ¿sí? Claro, Sobran viviendas en Argentina, sobran. El tema es que no se la distribuyen y que no podemos acceder a ellas, ¿no? Por claro. los costos y por las condiciones que fija el mercado, o sencillamente porque el sector que concentra la vivienda no está interesado en que alguien viva ahí adentro. Ujú. Y la ley que estaría, por ejemplo, incrementando los impuestos de aquellos que tienen viviendas vacías. No, nosotros no planteamos impuestos, nosotros planteamos que una vivienda vacía por más de 90 días, que no se use para tratamiento médico, estudiar, etcétera, hay excepciones, o turismo, Ujú. aquellas viviendas que están vacías solo para especular, que están vacías todo el año, ingresen al alquiler y que el Estado de la ciudad administre esos alquileres. Entonces eso generaría que ingresen al mercado en 90 días 340.000 viviendas, ¿no? Que eso Claro. haría bajar los precios, bajar las condiciones que fija el mercado para acceder, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Y qué respuesta tienen ustedes desde del poder político? ¿El poder político existe ya esa ley o hay que todavía No, aprobarla? presentamos el proyecto de ley, ahora estamos juntando firmas en la ciudad, necesitamos 38.000 firmas para que sea tratada en la legislatura. Y también parece que eso hay que decirlo, parte del sector que se dedica al negocio de la vivienda es el poder político, ¿no? El poder Ujú. judicial, el poder económico. Por lo tanto, eso explica también la falta de política de vivienda que hay en Argentina. Entonces, ahora vamos a juntar las firmas para llegar a las 38.000 y que sea obligatorio tratarlo en la legislatura porteña. Claro. Al mismo tiempo que todos sabemos, porque tenemos larga experiencia en la Argentina, que en la Argentina a veces se promulga una ley y luego no hay ni reglamentación, o si hay reglamentación, luego no hay quien aplique la ley, ¿no? Y el gobierno de la ciudad, Exacto. sí, decime. Termina, por favor. Sí, que Perdón. los gobiernos de la ciudad, con el color político con el que vienen desde el año 2007 en adelante, da la impresión de que están absolutamente volcados en favor de los propietarios y en detrimento de quienes tienen necesidad habitacional. Totalmente. Sí, sí hay un gobierno ligado al negocio inmobiliario, es el de la ciudad, que ha Mm, rematado tierra pública sin parar a desarrolladores inmobiliarios, ¿no? mm. Sin embargo, creo yo que está sucediendo algo en la ciudad, y es que los inquilinos y las inquilinas estamos mucho más conscientes de esto, hay mucha participación para la juntada de firmas, y yo creo que de a poco también depende un poco de nosotros organizarnos y pelearla, ¿no? Si nada garantiza que porque se vote una ley, que es un poco lo que vos planteás, se cumpla. Toda ley necesita de un sector organizado que bregue porque se cumpla. Y ahí estamos nosotros. Mira, en el 2017 logramos que se vote una ley para que la comisión inmobiliaria la paguen los dueños, ya no los inquilinos. Ujú. Y se votó por unanimidad en la legislatura. Y la verdad que cayó sobre nuestros hombros el control de su cumplimiento y hoy se cumple en la ciudad. Así que creo que de a poco sucede también con la ley de alquileres, ¿no? Que no se cumple, pero que con el trabajo que hacemos las organizaciones inquilinas del país, de a poco vamos logrando su cumplimiento. Me parece que tiene que ver con eso, con una sociedad organizada y dispuesta a pelear por sus derechos. Excelente. Si alguien que nos está escuchando quisiera contactarse con ustedes, ¿cómo lo haría? Se contactan a través de las redes sociales, brindamos asesoramiento legal gratuito. Cualquier red de inquilinos agrupados nos pueden escribir. Ujú. Inquilinos agrupados. Perfecto. Bueno, te doy el último minuto para que cierres como te agrade. No,
yo insistiría con esto, de que los inquilinos y las inquilinas que nos estén escuchando sepan que estamos llevando adelante esta campaña de firmas para que se vote esta ley para prohibir las viviendas vacías en la ciudad, que se contacten con nosotros y participen, que es la única forma que vamos a lograr para alquilar de forma justa. Perfecto. Gervasio Muñoz, te mandamos un fuertísimo abrazo y felicitaciones por la tarea que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh?